El motor rugía suave, casi como un suspiro contenido, mientras Ricardo miraba su propio reflejo en el espejo retrovisor. El uniforme negro del chofer le ajustaba al cuello, el gorro cubría su cabello perfectamente peinado, y la sombra de su mirada lo hacía irreconocible. Nadie, absolutamente nadie, podría imaginar que el hombre que sostenía el volante con tanta calma era el dueño del auto, y de todo lo que se veía más allá del vidrio polarizado. El aire dentro del coche era pesado, lleno de una tensión que no venía del tráfico, sino de algo mucho más profundo, el miedo a la verdad. Esa mañana, Ricardo había decidido escuchar con sus propios oídos lo que su prometida realmente pensaba de él, no porque desconfiara sin razón, sino porque el silencio entre ellos se había vuelto más largo que cualquier conversación. Las risas ya no sonaban naturales, los besos sabían a compromiso forzado, y cada vez que ella sonreía, él se preguntaba si lo hacía por amor o por dinero. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El plan era simple, pero cruel. Su amigo Esteban se haría pasar por él, fingiendo tener una reunión urgente. Ricardo, disfrazado de chofer, pasaría a recoger a Valeria y la llevaría a la casa de campo donde supuestamente lo esperaría su prometido. Nadie debía sospechar. Nadie, excepto él. Cuando la vio salir de su edificio, con su abrigo beige y sus gafas de sol, algo en su pecho se estremeció. Seguía siendo hermosa. No se podía negar. Su forma de caminar, su elegancia natural, su voz dulce cuando saludó al chofer, sin siquiera mirarlo. Todo en ella seguía teniendo ese poder que lo había conquistado la primera vez. Pero ahora, esa belleza tenía otro peso, el de la duda. «Buenos días, señorita Valeria», dijo Ricardo con voz grave, modulada, perfectamente ajena. «Buenos días», respondió ella sin levantar la vista del teléfono. El sonido de sus uñas sobre la pantalla era el único ruido dentro del coche. Avanzaron unos minutos en silencio hasta que ella se acomodó en el asiento trasero, cruzó las piernas y suspiró con fastidio. «Este tráfico», murmuró. Luego su voz cambió. «Ay, Lucía, ya voy en camino». «Sí, con el chofer». «No, no está. Tuvo que ir a esa reunión absurda». Ricardo sintió cómo un nudo se le formaba en el estómago. Ella hablaba con su amiga, y cada palabra pesaba como plomo. «Sí, claro. Sigue creyendo que me muero por él. Por favor, si supieras...» «No, no te rías. Lo que pasa es que todavía no quiero soltarlo». «¿Sabes cuánto cuesta la casa que me prometió?» «No, Lucía, no exagero. Este hombre es un banco con piernas». Ricardo apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El motor seguía su curso, los semáforos cambiaban, la ciudad pasaba lenta, pero en su cabeza todo giraba a una velocidad insoportable. Ella continuó hablando, sin pausa, con esa mezcla de ironía y desprecio que él jamás le había escuchado. ¿Amor? No, cariño, el amor no paga las cuentas. Además, ¿has visto cómo viste? Todo tan correcto, tan aburrido. Pero lo soporto, porque en unos meses, cuando todo esté firmado, me desaparezco. ¿Y si se entera?, preguntó la voz al otro lado del teléfono. ¿Cómo va a enterarse?, rió Valeria. No es tan listo como cree, es de esos que confían demasiado. Las palabras se clavaron como cuchillos invisibles. Ricardo respiró hondo, tratando de mantener la calma. No podía delatarse. No ahora. Miró por el espejo. Ella seguía hablando, sonriendo, gesticulando con vanidad. Durante un instante, recordó la noche en que se conocieron. El vestido rojo, el brindis por un futuro juntos, las promesas. Todo se sentía tan real entonces, tan fácil de creer. «Qué ingenuo fui», pensó. El coche se detuvo en un semáforo. Afuera, un anciano vendía flores bajo la lluvia. Ricardo lo miró, y algo dentro de él,
se rompió lentamente. Tal vez porque el hombre le ofreció una rosa sin saber que justo detrás del volante un corazón acababa de marchitarse. —¿Puede encender el aire, por favor? —dijo Valeria desde atrás, con tono de orden. —Por supuesto, señorita —respondió él, sin mirarla. El aire frío llenó el coche, pero el calor del engaño seguía quemando dentro. El trayecto continuó. Ella habló más. Habló de viajes, de regalos, de una vida que planeaba construir, sin él. Y cuando finalmente guardó el teléfono y cruzó las piernas de nuevo, suspiró satisfecha, como quien acaba de ganar una partida sin que el rival sepa que jugaba. —¿Falta mucho para llegar? —preguntó, mirando el reloj. —No, señorita. En 10 minutos estaremos allí. —Perfecto —dijo ella, y se acomodó el cabello con una sonrisa. A veces pienso que la suerte me adora. Ricardo sintió que el mundo se detenía. Esa frase, tan simple, tan ligera, fue la última gota. Apretó el freno suavemente, fingiendo un atasco. Ella no notó nada. Él sí. Notó el momento exacto en que el amor se transformó en desilusión. Y entonces decidió algo. No le revelaría nada todavía. La dejaría hablar, mentir, sonreír. Y cuando llegara el momento, cuando todo el teatro estuviera listo, la verdad caería sobre ella como un espejo roto. Mientras el coche retomaba la marcha, Ricardo miró hacia el cielo gris de la ciudad. Sabía que lo peor apenas comenzaba. Si quieres saber qué hará Ricardo después de escuchar a su prometida traicionarlo, deja tu like y suscríbete, porque lo que viene te dejará sin aliento. El silencio en el coche se volvió más pesado que nunca. Solo el sonido del motor y el golpeteo de la lluvia contra los cristales acompañaban los pensamientos de Ricardo. A su lado, la mujer a la que había amado con todo lo que era, seguía revisando su teléfono, sonriendo a las palabras de alguien más, quizás la misma amiga a la que le había contado su plan. No podía creer que la dulzura que lo había conquistado aquella primera noche en el evento de beneficencia fuera solo una máscara tan bien ensayada. Pero lo era. Cada gesto, cada mirada, cada caricia en los últimos meses había sido una mentira perfectamente pulida. El coche avanzaba hacia las afueras de la ciudad, hacia la casa de campo donde debía llevarla. Él conocía cada curva, cada semáforo, pero aquel trayecto se le hacía interminable. No dejaba de pensar en las veces que la había visto llorar de emoción, en cómo le había hablado de su infancia difícil, de cómo decía que la hacía sentir protegida. Todo, absolutamente todo, había sido parte de un guión que ahora se desmoronaba frente a él. —¿Podría subir un poco la música? —pidió Valeria con voz ligera, sin sospechar que el hombre tras el volante contenía una tormenta. —Por supuesto, señorita. Ricardo encendió la radio, pero en lugar de distraerse, las letras de una canción de amor se convirtieron en puñales que le recordaban su ingenuidad. Ella se recostó en el asiento, bostezó, y casi como si no hubiera suficiente veneno en sus palabras anteriores, volvió a marcar un número. —Hola, Diego —dijo, con una voz más dulce, más coqueta. —Sí, voy de camino. No sospecha nada. Está en su reunión importante. Ya sabes cómo es, todo trabajo y más trabajo. Hubo una pausa. Ricardo no podía oír la voz del otro lado, pero el tono de ella lo decía todo. —Claro que te extraño. Pero aguanta, ¿sí? En cuanto firme esos papeles, me desaparezco. Y créeme, cariño, lo último que haré será mirar atrás. Su risa llenó el coche, un sonido agudo, falso, hiriente. El nudo en la garganta de Ricardo se transformó en fuego. No podía más. Quiso detener el coche, girarse, gritarle quién era realmente. Quiso verla temblar al descubrir que su chófer no era otro que el hombre al que acababa de traicionar con tanta frialdad. Pero se contuvo. No. Aún no. El verdadero castigo no sería la rabia. Sería la verdad. Y la verdad debía revelarse frente a todos. —Señorita, ¿quiere que tome la ruta larga o la corta?
preguntó con voz controlada. La corta, por favor. Estoy cansada de fingir sonrisas, respondió ella con naturalidad, sin saber cuán profundas eran sus palabras. Mientras el coche avanzaba, Ricardo recordó una conversación que había tenido con su padre años atrás, cuando heredó la empresa familiar. Ricardo, le dijo su padre entonces, la riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que te queda cuando todo lo demás se derrumba. Nunca esas palabras habían tenido tanto sentido. Miró de nuevo a Valeria por el espejo retrovisor. Ella seguía ajena, perdida en sus pensamientos, acariciando un brazalete de oro que él mismo le había regalado. «Te queda perfecto», le había dicho aquella noche. «Lo guardaré siempre», había respondido ella. ¡Qué ironía! Ahora ese brillo parecía un recordatorio cruel de su propia ceguera. El camino hacia la casa de campo estaba casi vacío. La lluvia había limpiado las calles y la niebla comenzaba a cubrir los árboles. La atmósfera era perfecta para el tipo de revelación que él planeaba. Pero aún no era el momento. Necesitaba verla por completo, escucharla hasta el final, sin interrupciones. ¿Y él?, preguntó la voz del teléfono al otro lado. Valeria rió con un tono helado. «¿Ricardo? Por favor, es el típico hombre que cree que puede comprar amor con regalos, pero no entiende que hay cosas que no se pueden comprar. Aunque, bueno, en mi caso sí se puede comprar mi paciencia». Se escuchó otra carcajada. «No, no te preocupes, no me encariñaré. No es ese tipo de historia». Ricardo bajó la mirada. «No es ese tipo de historia». Esa frase lo atravesó. Durante años había soñado con una vida tranquila, una familia, una mujer que lo amara por lo que era, no por su apellido. Y justo cuando creyó haberla encontrado, descubría que todo era una representación cuidadosamente escrita. El teléfono de Valeria vibró de nuevo. Ella sonrió y dijo en voz baja: «Te llamo luego, mi amor. Estoy llegando». Guardó el teléfono, respiró profundo y miró por la ventana. «A veces me pregunto si él sospecha algo», murmuró. «¿Perdón, señorita?», preguntó Ricardo. «Nada, hablaba sola», respondió ella, ajustándose el abrigo. El coche se detuvo frente a las enormes puertas de hierro de la casa de campo. Ricardo salió rápidamente, bajo la lluvia, para abrirle la puerta. Su rostro permanecía impasible, pero dentro de él todo temblaba. Valeria salió sin agradecer, sujetando su bolso con delicadeza. «Espérame aquí», ordenó, como si hablara con un verdadero empleado. «Sí, señorita», dijo él, inclinando la cabeza. Ella caminó hacia la entrada, donde Esteban, el falso Ricardo, la recibía con una sonrisa educada. Ricardo observó la escena desde el coche. Los vio abrazarse, conversar, incluso reír. Era un espectáculo grotesco, pero lo soportó. Tenía que hacerlo. Minutos después, ella volvió al coche. «Llévame al Hotel Mirador, por favor. Tengo una cena con unas amigas». «Como ordene, señorita». Durante el trayecto, el silencio regresó. Esta vez fue diferente, más denso, más consciente. Ella no hablaba. Él tampoco. Solo la ciudad avanzaba bajo la lluvia. Entonces, ella rompió el silencio. «¿Sabe, chofer? A veces pienso que hay hombres que se merecen ser engañados». Ricardo giró levemente la cabeza. «¿Por qué lo dice?» «Porque confían demasiado, porque creen en cuentos de hadas, y al final, los cuentos siempre acaban mal». Ricardo tragó saliva. «Tal vez no todos los hombres son iguales, señorita». «Tal vez», dijo ella con indiferencia. «Pero hasta ahora no he conocido la excepción». La lluvia caía con más fuerza. Ricardo encendió los limpiaparabrisas y en cada movimiento del cristal veía reflejado el rostro de ella, tan hermoso como vacío. En ese instante supo que no solo había perdido a Valeria, había perdido la fe en su propio juicio. Llegaron al hotel. Ella bajó sin despedirse. Antes de cerrar la puerta, él murmuró: «Espero que tenga una buena noche, señorita». Ella sonrió, sin mirarlo. «Siempre las tengo».
Cuando la puerta se cerró, Ricardo apoyó la frente sobre el volante. La lluvia golpeaba el techo como aplausos amargos. Sabía que lo que venía después no sería fácil, pero ya no había marcha atrás. Esa noche, planeó cada detalle de su venganza silenciosa. La exposición, la humillación, la verdad. Y mientras las luces del hotel se apagaban tras la cortina, prometió que cuando todo terminara, no quedaría duda alguna sobre quién era realmente el hombre que ella había despreciado. ¿Crees que el dinero puede ocultar la verdad sobre el amor? Escríbelo en los comentarios. Lo que descubrirás en la siguiente parte cambiará todo lo que pensabas sobre la traición. La noche del evento había llegado. El cielo sobre la ciudad estaba cubierto de nubes, pero el interior del salón brillaba con un lujo desmedido. Lámparas de cristal, música suave, copas relucientes y el sonido del dinero disfrazado de risas. Era la inauguración de una nueva sucursal de la empresa de Ricardo, un acontecimiento al que asistían empresarios, políticos y rostros conocidos. Y, por supuesto, Valeria, radiante, perfecta, vestida de blanco con un brillo que habría deslumbrado a cualquiera que no conociera su verdad. Ella creía que era su noche. No sospechaba que era su sentencia. Ricardo había planeado cada segundo con precisión quirúrgica. No había rabia en su rostro, solo una calma que asustaba. La calma de quien ya no siente necesidad de venganza, sino de justicia. Esa noche, la verdad hablaría sola. Desde su oficina, unas horas antes, había revisado por última vez la grabación del viaje en coche. Cada palabra, cada carcajada falsa, cada frase venenosa de Valeria había quedado registrada en el sistema de audio del vehículo, no para destruirla con crueldad, sino para exponerla frente a quienes la admiraban por su belleza y elegancia. La observó desde lejos cuando llegó al evento. Caminaba entre los invitados como una actriz en su alfombra roja. Saludaba, reía, se inclinaba con esa naturalidad ensayada que tanto la caracterizaba. «Valeria», la saludó una de las socias, «estás deslumbrante». «Gracias», respondió ella. Ricardo quiso que todo saliera perfecto. Ya sabes cómo es. Tan generoso. Esa palabra, generoso, resonó como una burla. Ricardo, de pie junto a su amigo Esteban, la observaba con una mirada firme, contenida, pero impenetrable. «¿Estás seguro?», le susurró Esteban. «Más que nunca», respondió Ricardo, sin apartar la vista. El discurso de apertura se acercaba. Valeria estaba ansiosa. Creía que sería presentada como la futura esposa del dueño de la empresa. En su mente, esa noche sellaría su triunfo. Ricardo dejó que creyera eso. La dejó sonreír, posar, beber champán y abrazar con fingida dulzura. A las 9 en punto, las luces bajaron ligeramente. El presentador tomó el micrófono y anunció. «Y ahora, unas palabras del señor Ricardo Márquez, nuestro anfitrión». Un aplauso elegante llenó el salón. Ricardo subió al escenario con paso tranquilo, su traje impecable, su rostro sereno. Los flashes de las cámaras capturaron la imagen de un hombre aparentemente feliz. Pero su voz, cuando comenzó a hablar, tenía un peso distinto. «Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por estar aquí. Este evento no es solo una celebración empresarial, sino también una oportunidad para recordar algo esencial: el valor de la verdad». Un murmullo recorrió la sala. Algunos intercambiaron miradas. Valeria sonrió desde su mesa, creyendo que aquel tono solemne era parte de un discurso corporativo. «He aprendido», continuó él, «que, en la vida, no todo lo que brilla es oro, que hay personas que se acercan no por quién eres, sino por lo que representas, y que, a veces, la traición tiene la sonrisa más hermosa». La sonrisa de Valeria comenzó a congelarse. Algunos invitados la miraron con curiosidad. Ricardo levantó una mano. «Permítanme compartir algo». El sonido de un clic llenó la sala.
Las pantallas gigantes detrás de él se iluminaron. Primero se escuchó su voz, la de ella, dentro del coche. Sí, claro, sigue creyendo que me muero por él. Este hombre es un banco con piernas. Un silencio helado cayó sobre todos. Valeria palideció. Se levantó de su asiento, tambaleante. ¿Amor? No, cariño, el amor no paga las cuentas. Las palabras seguían sonando, cada una más dura, más cruel. El público estaba inmóvil. Algunos llevaban las manos a la boca. Otros simplemente miraban a Ricardo, sin saber si aquello era real. Valeria intentó hablar. Eso no es verdad. Alguien manipuló ese audio. Pero Ricardo levantó la mano, cortando su voz. No hay necesidad de explicaciones, dijo con calma. Los hechos se explican solos. La grabación terminó. Un silencio denso se apoderó del salón. Se escuchaba el zumbido de los focos, el leve crujido del piso bajo los pasos vacilantes de Valeria. Ella intentó acercarse al escenario. Ricardo, ¿yo puedo explicarlo? Fue una broma, una conversación privada. No quise decir eso. Él la miró, no con odio, sino con una tristeza profunda, resignada. Lo sé, Valeria, dijo finalmente. Y por eso estás aquí, para que todos vean quién eres realmente. Ella lo miró, desesperada, buscando algún rastro de compasión. Pero en los ojos de Ricardo solo había un reflejo frío, la mirada de un hombre que ya había cerrado un capítulo. Los invitados comenzaron a susurrar. Las cámaras de los teléfonos se levantaron discretamente. Valeria, consciente del espectáculo, retrocedió un paso. Tú no puedes hacerme esto, dijo entre dientes. No te hago nada, respondió él. Solo dejo que la verdad hable. Giró hacia los presentes. Gracias por venir. Espero que esta noche recuerden algo importante. El amor no se compra, se demuestra. Y sin más, bajó del escenario. El murmullo se transformó en un caos. Valeria intentó seguirlo, pero los flashes, las preguntas y la vergüenza la envolvieron como una ola. Ricardo cruzó el salón sin mirar atrás. Cada paso era un cierre, una herida que dejaba de sangrar. Cuando salió al aire fresco de la noche, respiró como si volviera a nacer. En el estacionamiento, el mismo coche de aquella tarde lo esperaba. Se sentó detrás del volante, esta vez sin disfraz, sin máscara. Miró sus manos, aún temblorosas, y exhaló. La lluvia comenzaba de nuevo, como si el cielo quisiera limpiar los restos del engaño. Ricardo encendió el motor y murmuró: La verdad siempre llega, aunque uno tenga que disfrazarse para encontrarla. Y condujo hacia la oscuridad, dejando atrás el ruido, la hipocresía y un amor que nunca existió. Lo que Ricardo hará después de destruir su compromiso te sorprenderá. ¿Crees que él debería perdonarla o seguir adelante sin mirar atrás? Déjalo en los comentarios. La última parte te romperá el corazón. El amanecer llegó sin color, con una luz fría que apenas tocaba los cristales de la ciudad. Ricardo no había dormido. Había pasado la noche en su oficina, frente al ventanal que daba al río, viendo cómo el agua corría como si nada de lo ocurrido la noche anterior hubiera existido. La grabación, los murmullos, las miradas de los socios, la humillación pública. Todo había pasado tan rápido, y sin embargo seguía sonando en su mente como un eco interminable. No sentía orgullo, ni satisfacción, solo un vacío tranquilo, una especie de silencio interior que llega cuando ya no queda nada por perder. Había imaginado que exponer la verdad lo liberaría, pero ahora comprendía que la verdad también pesa. Pesa cuando uno ama de verdad, y el amor se transforma en ceniza. A media mañana, su secretaria entró con paso vacilante. «Señor Márquez, la señorita Valeria está abajo. Insiste en hablar con usted». Ricardo no levantó la vista del escritorio. «Dígale que ya no hay nada que decir». Lo intenté, pero dice que no se moverá de la recepción. Él cerró los ojos por un instante, suspiró y se levantó. «Está bien, que suba». Valeria apareció minutos después.
Ya no llevaba el vestido blanco de la noche anterior. Su cabello estaba desordenado, el maquillaje corrido, los ojos rojos de tanto llorar. Era otra persona, una que, por primera vez, parecía real. «Ricardo», dijo con la voz rota, «necesito que me escuches». Él se quedó de pie, sin invitarla a sentarse. «Te escucho. Lo de anoche fue un error. Me asusté, no supe qué decir. No era lo que parecía». «¿No?», preguntó él, sin ironía. «Entonces explícame qué era». Ella se acercó un paso. «Sí, dije cosas horribles, lo sé. Pero fue un momento de rabia, de presión. No sabes lo difícil que ha sido para mí vivir con tus expectativas, con tanto lujo, con gente que me juzga todo el tiempo». Ricardo la miró fijo. «Tú aceptaste esa vida, Valeria. Nadie te obligó». «Te amaba», gritó ella de repente. «Al principio, sí. Pero después todo se volvió tan frío. Te volviste distante, ocupado, imposible de alcanzar». Ricardo permaneció inmóvil. «¿Y por eso decidiste quedarte conmigo por dinero?». Ella bajó la mirada. «Tenía miedo de perderlo todo. No solo a ti, sino a lo que significabas. Tu mundo, tu protección. Yo no vengo de donde vienes tú. No tengo tu fuerza, ni tus oportunidades. Me equivoqué, sí, pero no soy una mala persona». Él respiró hondo, caminó hacia la ventana y habló sin mirarla. «No te juzgo por tus orígenes, te juzgo por tus decisiones, porque el amor no se mide por el miedo a estar sola, sino por el valor de ser sincera». Valeria lo miró desde atrás, con lágrimas silenciosas. «¿De verdad vas a dejar que todo acabe así?», susurró. Ricardo se giró lentamente. «No lo decido yo. Tú lo hiciste cuando mentiste». Ella dio un paso hacia él, intentando tomarle la mano, pero él retrocedió un poco, no con desprecio, sino con compasión. «Valeria, lo que teníamos ya no existe. Tal vez nunca existió. Pero no voy a arrastrar odio. No te deseo mal. Solo deseo que algún día aprendas a amar sin máscaras». Por un momento, ambos quedaron en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el sonido lejano del tráfico. Ella se limpió las lágrimas, respiró profundo y murmuró: «Te juro que me arrepiento». «Yo también», respondió él, «de haberte creído diferente». Valeria asintió, sin fuerzas. Caminó hacia la puerta, la abrió lentamente y se detuvo antes de salir. «Fuiste lo mejor que me pasó», dijo con un hilo de voz. «Y tú, la lección más cara de mi vida», contestó él sin rencor. Cuando la puerta se cerró, Ricardo volvió al ventanal. Afuera, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. No era un amanecer brillante, pero sí honesto, sin filtros, sin artificios, como quería que fuera su vida desde ese momento. Horas después, condujo hasta las afueras de la ciudad, hasta el mismo lugar donde la había llevado aquella tarde, la casa de campo. El jardín aún tenía restos de confeti del evento, pero el aire estaba limpio, fresco, nuevo. Caminó entre los rosales y se detuvo frente a una fuente. Allí, en silencio, sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro, el anillo de compromiso que nunca llegó a usar. Lo observó por última vez, luego lo dejó caer al agua. El anillo se hundió lentamente, hasta desaparecer bajo el reflejo del cielo. Ricardo sonrió apenas, no por venganza ni por alivio, sino por libertad. Mientras el viento soplaba y movía las ramas de los árboles, sintió que por fin podía respirar sin peso en el pecho. El pasado quedaba atrás, la soledad ya no le asustaba, y por primera vez en mucho tiempo, la idea del amor no le dolía, le enseñaba. De regreso al coche, encendió el motor y miró por el espejo retrovisor. En su reflejo ya no estaba el chofer, ni el millonario, ni el hombre engañado. Solo él, un hombre que había aprendido que la mayor riqueza no está en lo que uno posee, sino en la verdad que uno carga consigo.
Mientras el coche se alejaba por el camino, el cielo se abría lentamente, dejando entrar la luz. «Gracias», susurró, como si el universo pudiera escucharlo, «por mostrarme la verdad». Y entonces, con una serenidad absoluta, aceleró hacia el horizonte, dejando atrás la mentira, el dolor y una historia que, aunque lo había roto, también lo había reconstruido. El amor, pensó, no se disfraza, pero a veces uno tiene que disfrazarse para descubrir si el amor era real. Si esta historia te hizo pensar en lo que realmente significa el amor verdadero, deja tu like y suscríbete para seguir acompañándonos. Cada historia tiene una verdad, y la próxima podría ser la tuya.